Buenas o buenas tardes a los que nos van a ver en diferido en este primer foro sobre liderazgo en el salón de clase que está dirigido a profesores de bachillerato a nivel nacional. Queremos darles la bienvenida a quienes nos van a acompañar en vivo, pero también agradecerles que roten este material que ha sido producido gracias al acompañamiento de expertas que nos van a acompañar hoy en un panel espectacular en el que vamos a hablar sobre esos retos que viven los profes en los salones de clase para fomentar el liderazgo entre los jóvenes, para motivarlas también a que se decidan por hacer nuevos proyectos, tomar las riendas de sus propias vidas, de sus propias carreras. Hoy vamos a hablar de estos temas, también ofreciendo herramientas que nos van a ayudar. Y es un primer foro, ya que el mes entrante tendremos la segunda parte. ¿De qué se trata este foro? En este foro vamos a hablar el día de hoy desde la perspectiva del individuo, de la persona como tal, cómo desarrollar habilidades de liderazgo y cómo podemos en el salón de clase, como líderes de nuestro grupo de estudiantes, motivar ese desarrollo. También vamos a aprender desde el punto de vista de psicología, educación, ya que tenemos aquí expertas en estos campos, que nos van a dar esa perspectiva desde la investigación, qué conocimiento tienen ellas sobre cómo podemos fomentar el liderazgo desde el colegio. Este evento es producido por Buenaventura Bilingüe, con quien trabajamos para desarrollar el proyecto llamado Empower Up. Este proyecto, les voy a hablar un momentito brevemente, es patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos y ejecutado por las iniciativas Si Puedo y Devolver Conciencia, de las que yo hago parte. Nosotros con estas iniciativas hemos venido trabajando con 4 instituciones educativas. De una de ellas tenemos la fortuna de contar con la rectora de uno de los colegios Amigos de la Ciencia en Tumaco. Venimos trabajando con un grupo de estudiantes para que hagan desarrollo de proyectos que tienen como objetivo objetivos similares a los de las Naciones Unidas que tienen para el desarrollo. Y estos proyectos con el tiempo van a ser presentados en Bogotá, en la Universidad Javeriana, en un evento especial que tendremos en el mes de noviembre. Como parte del trabajo que venimos desarrollando y para el que recibimos fondos de la embajada, que fue para llevar a estos estudiantes a este evento y apoyarlos en sus proyectos, también hemos querido darle acompañamiento a las y los profesores que están trabajando en esas instituciones y, ¿por qué no?, producir material que sea de utilidad para cualquier profesor o profesora que quiera integrar, que quiera conocer sobre estas herramientas, cómo promover el liderazgo a nivel nacional. Entonces, entre la juventud. Bueno, entonces primero quiero darle la palabra a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos 3 invitadas excelentes. Yo aquí pues me voy a unir un poco, pero quizás soy la que tiene menos experiencia en el campo de trabajar con estudiantes en bachillerato. Tenemos doctoras en psicología, en educación, una rectora que ha tenido tantos años de experiencia, pero yo no quiero presentarlas, quiero que ellas se presenten y nos cuenten un poquito sobre su experiencia, qué hacen, desde dónde tienen el conocimiento que vamos a compartir el día de hoy. Y adicionalmente me gustaría hacerles también una pregunta, y es que cuando nos cuenten, nos compartan también qué características psicológicas personales ustedes piensan que debe presentar un líder o una lideresa. Entonces, preséntense por favor y nos hablan un poquito de lo que ustedes perciben que es una característica importante de una persona que quiere ser líder. Adelante, vamos entonces con Selene. Bienvenida, doctora Torres. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Qué rico compartir con la doctora Lorena, con la profe también, pues, que hace parte de todo este proceso, de esta iniciativa con estudiantes que de alguna manera nos permiten reconocer esos escenarios, cambiar la educación y hacer procesos de calidad en nuestras aulas y que sean sobre todo permeables a todo este proceso que hoy necesitan pues los jóvenes y los estudiantes en el aula. Mi nombre es Selene Torres, como lo mencionaba allí. Yo soy psicóloga, tengo una especialización en docencia universitaria, llevo más o menos unos 23 a 24 años orientando en universidades, cursos de pregrado, de maestría y de doctorado. Tengo el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Hice una maestría en Dirección y Gestión de Centros Educativos con la Universidad de La Rioja. La experiencia, digamos, muy favorable, muy interesante. Yo hago parte de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.
Esta universidad, de pronto algunos han escuchado, es una universidad que aborda, y me encantó el tema porque nosotros tenemos en uno de los factores diferenciadores es la formación de estudiantes en emprendimiento. Entonces, yo pues digamos en ese proceso hemos venido haciendo ejercicios de investigación. Por ahí yo te presenté ahorita una diapositiva donde aparecen las características que a partir de estudios que hemos hecho en grupos focales, si quieres tú presentas, Carolina, donde aparecen las características, que es la primera hojita que aparece allí. Entonces, en ellas, digamos que algo importante y es una característica esencial es que los estudiantes deben tener cierta dificultad, a veces en algunos momentos, presiones personales o sociales, pero hay que trabajar en la institución esos aspectos tanto sociales como emocionales, como lo vemos en este ejercicio que hicimos. Nosotros analizamos en una investigación que hicimos en la universidad para poder fortalecer las competencias emprendedoras y el liderazgo en nuestros estudiantes, y nos dimos cuenta que tanto en estudios como en grupos focales que trabajamos con personas expertas en este tema, pudimos determinar que la autoconciencia, por ejemplo, que es la capacidad que tiene el estudiante de reconocer sus propias emociones y de reconocer sus fortalezas, es fundamental. Vemos allí varios autores que abordan, pues, digamos, como este tema. Está la autoeficacia, que es otra característica supremamente importante de predecir en el estudiante, y es que ellos, de alguna manera, con esta característica, tienen esa habilidad de responder a esos desafíos que se presentan, como por ejemplo el de la pandemia y situaciones como las que vemos hoy con el calentamiento, con los cambios climáticos, con toda esta parte, y con aspectos sociales que se dan también en el aula, porque no es lo mismo ver estudiantes hoy en educación tanto primaria como secundaria y en las universidades, como cuando uno estaba de niño, que era muy distinto. Entonces todo este proceso es fundamental. Y un factor elemental es la autoconfianza que tienen los estudiantes para motivar y hacer un proceso. Si ellos no tienen confianza en sí mismos, motivación para poder desarrollar su aprendizaje, pues va a haber ciertas dificultades, y ahí es donde vemos bastantes procesos y problemas, por ejemplo, como la deserción que se da cotidianamente, no solo en contextos de escolares, sino también en universitarios. Y uno de los factores importantes es el locus de control, y es cuando el estudiante de alguna manera percibe que como que los acontecimientos no solamente se deben a lo que yo internamente creo que es fundamental, sino también a factores externos que de alguna manera me ayudan o no para poder autorrealizarme. Entonces, esos son como algunas características esenciales. Ahí ya también vemos otras que son más sociales, y creo que esas van más ligadas a la capacidad, por ejemplo, para que el estudiante aprenda a comunicarse, a trabajar en equipo, que es fundamental hoy en día. Que lo veremos la semana entrante, que lo discutiremos, perdón, el mes entrante en nuestro siguiente foro, ¿de acuerdo? La voy a tener ahí, doctora Torres, un momentico para darle la palabra a la doctora Kudris, que nos acompañe y se presente ella también. Entonces, vamos a darle la palabra. Adelante. Sí, Lorena Kudris Torres, soy psicóloga de profesión, magíster en psicología clínica y doctora en ciencias de la educación de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, en México. Investigadora senior del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Educación, soy profesora titular de la Universidad de la Costa, y hace un tiempo tuve la oportunidad de coordinar el programa Escuelas que Aprenden para la Fundación Terpel, en el cual se desarrolló durante 3 años en 10 instituciones educativas en la ciudad de Valledupar. Dentro de las características psicológicas y personales que debe presentar un líder o lideresa, son fundamentales tener en cuenta como las siguientes. Adicional a las que mencionó la doctora Selene, pues un punto importante es el tema de la empatía, la capacidad de entender y de compartir los sentimientos de los demás, de validar sus emociones, sus sentimientos. Y esto es esencial para construir relaciones
y fomentar un ambiente colaborativo. Otro aspecto importante es una comunicación efectiva, una comunicación donde se puedan expresar abiertamente las ideas, pero también escuchar activamente a los demás. Esto es crucial para el liderazgo. Tener visión, siempre mirar más allá, tener una visión muy futurista, no solamente centrada en lo que se puede vengar ahora de este proceso, sino en lo que viene de cara al futuro. Entonces, esto nos permite tener una comprensión de los objetivos y una capacidad de inspirar a otros hacia una meta en común. Algo muy importante que debemos tener todos como seres humanos, y no solamente en los procesos de liderazgo, sino en cualquier aspecto de la vida, es la resiliencia. Esa habilidad para recuperarse de los fracasos y seguir adelante en medio de las dificultades. ¿Por qué es importante para un líder ser resiliente? Porque no todo va a ser hermoso, y porque cuando uno desarrolla procesos de liderazgo, siempre se van a presentar críticas, siempre van a existir personas que no están de acuerdo con lo que tú planteas, y es posible que pongan obstáculos para sacar adelante eso. Entonces hay que llenarse de mucha resiliencia y humildad para no abandonar el barco por falta de equipaje. Algo muy importante en un líder, la adaptabilidad. Tener esa capacidad de visionar y de adaptarse al cambio de manera permanente, sobre todo porque hay ciertos líderes que se encuentran en determinadas áreas del conocimiento ejerciendo unas labores que van a implicar que los procesos sean muy cambiantes. Por ejemplo, líderes que están en el campo de la tecnología, es muy cambiante. Entonces, hay unas áreas que avanzan más rápidamente que otras y que requieren de procesos de actualización inmediata, y el líder debe estar a la vanguardia. Por último, que sea una persona que pueda tomar decisiones. Y la toma de decisiones se basa en poder hacer evaluaciones y análisis de los contextos. Por eso es importante que el estudiante aprenda a leer de una manera adecuada, para que comprenda, para que analice, para que critique. Entonces vemos cómo desde aspectos elementales en el aula que se pueden promover desde la docencia, y que el estudiante debe tener claridad que son procesos fundamentales y que sirven para toda la vida, hay que prestarle atención, porque también esto nos ayuda en procesos elementales como la toma de decisiones. Muchas gracias, doctora Cudres, qué interesante. Entonces, llevamos tantas características que deben tener los líderes. Hemos escuchado versiones desde el punto de vista de la psicología, de la educación. Ahora me encantaría ver desde el campo, realmente desde donde están los estudiantes. Rectora Palacios, me encantaría que por favor se presente y nos cuente desde su perspectiva cuáles son esas características que usted encuentra valiosas para que un joven o una joven sea un líder o una lideresa. Gracias, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Liliana Palacios, estoy en Tumaco, Nariño, en el Colegio de los Amigos de la Ciencia. Para mí las características desde la parte de la docencia es tener a nuestros estudiantes con esas herramientas para que puedan manejar ellos, delegarles, para que ellos puedan manejar todo lo que tiene que ver con el liderazgo a través de equipos, a través de darles a ellos actividades que ellos mismos las puedan orientar, que se les delegue situaciones en las cuales ellos puedan tener autonomía también sobre ellas, teniendo también en cuenta que esos estudiantes también deben de tener esa empatía, deben de tener resolución de conflictos, y que darle todas esas herramientas a ellos para que puedan tener desde allí ese liderazgo, ¿no? Esa autonomía para ellos enfrentarse a todas esas situaciones que tienen a diario.
Perdón, tenía un problema con el sonido, disculpen. Muy bien, muchísimas gracias, rectora Palacio. Realmente que es muy importante eso que hemos mencionado, qué características de tener un líder o una lideresa. Se nos vienen tantas cosas a la mente. Yo quisiera, antes de pasar al siguiente tema, con la siguiente pregunta, hablar un poquito sobre quiénes consideramos nosotros que son líderes. Cuando estamos pensando en nuestra mente y estamos en el salón de clase con nuestros estudiantes, a veces pensamos, bueno, pensemos en un líder inmediatamente. A veces se nos vienen a la mente los deportistas y pensamos en alguien, pues personas que admiramos y queremos tanto, como algunos de los pocos, pues que hay tantos que quisiera haber puesto en esta foto, pero digamos como Egan Bernal, que ha superado tantos obstáculos y ha continuado en esa batalla. Pero ¿qué realmente define a un líder? El líder es el que llega primero en una competencia, es el que es el mejor. Realmente, ¿qué define un líder para que podamos continuar en este debate? Porque escuchamos muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos de lo que significa, de las características que nos deben acompañar al momento de tomar la decisión de ser líderes. Entonces, quiero contarles un poquito de qué se trata ser líder, cuál es la definición en la que hemos basado este foro el día de hoy, para que todos estemos alineados y entendamos de qué se trata realmente el liderazgo. El liderazgo tiene básicamente 6 elementos. Y el primero es que tiene que tener la intención. Es que no es que alguien me dijo a mí, ay, mira, es que tú deberías ser un líder o una lideresa. No, yo tengo que tener esa intención yo misma, yo mismo. Quiero querer ser un líder. Sí, puedo tener herramientas que alguien me facilite, que alguien me apoye, pero tiene que salir de la intención propia. No debería ser algo impuesto. Lo otro es que yo tengo que generar una influencia como individuo, de tal manera que yo estoy llegándole a otras personas y creando unos seguidores, personas que van a creer en lo que yo estoy promoviendo. Puede ser una idea, puede ser un negocio, puede ser un proyecto, y estoy atrayendo un grupo de gente que va a acompañarme para lograr este objetivo. Adicionalmente, vamos a estar juntos hacia un propósito compartido, una meta en común. Eso define a un líder. Un líder o una lideresa va hacia un lugar específico, sabe cuál es el objetivo grande y no lo pierde a pesar de las dificultades, de los retos del camino. Es el líder o lideresa, y esto es una palabra muy, muy importante, tiene que generar un cambio. Este cambio lo tiene que crear llevando de un lugar al otro. Si yo llegué a tratar de ser líder, pero no cambié nada, las cosas siguen igual, realmente sí ejecuté el liderazgo en mis acciones. Y adicionalmente, algo que promovemos mucho, especialmente en las iniciativas y las personas que estamos acá, es que tiene que ser un liderazgo que promueve la responsabilidad y la integridad personal. Tiene que ser un buen líder, una persona que le aporta positivamente al planeta, a la comunidad, a mi familia, a mis compañeros de la clase, a quien sea que van a ser esos seguidores que me van a acompañar para hacer este cambio. Si se dan cuenta, y volvemos nuevamente un poco a la diapositiva anterior, simplemente quiero aclarar cuándo es que estas personas son líderes. Es diferente ser el líder de la carrera. Eso es el ganador. ¿En qué puesto estoy? Eso es muy diferente al liderazgo del que vamos a hablar el día de hoy. El liderazgo de hoy, entonces, va a hablar de lo que, por ejemplo, Egan hace con su equipo, con sus compañeros del ciclismo, con ese equipo con el que llega a ganar y cómo entre todos se ayudan, y él va como líder ayudándolos, motivándolos. Vimos hace poco también, por ejemplo, como James Rodríguez se ganó el premio al mejor jugador de la Copa América porque demostró unas grandes habilidades de liderazgo con su equipo. ¿Colombia ganó? No, todavía me duele el corazón de ese día que no ganamos, pero no, James Rodríguez no ganó la competencia, pero fue reconocido como líder porque llevó a nuestro equipo a un lugar muy alto. Los convenció de que sí podíamos trabajar en equipo y estar juntos, lograrlo como un grupo, como país. Y ese reconocimiento, ese es el liderazgo del que quiero hablar el día de hoy, que queremos promover en este foro y en el que nos vamos a enfocar. Entonces, no pensemos solamente liderazgo, ese es el que llegó primero y llegó solo, o la que ganó la competencia y llegó allá solita, digamos, haciendo carrera, corriendo. No, es la persona que trabaja en equipo y lidera a otras personas. Entonces, en ese sentido, yo quiero ahora llevar nuevamente la conversación a mis panelistas para que hablemos un poquito sobre qué presiones ven ustedes que viven los estudiantes hoy en día, que pueden ser personales, sociales, familiares, económicas, financieras, que las pueden estar limitando para alcanzar ese potencial de liderazgo.
¿Cuáles son esos retos que hoy vemos que nuestra juventud en Colombia, en los salones de clase, están viviendo? Me gustaría, doctora Palacios, pedirle que nos comente su perspectiva, ya que usted tiene esta, digamos, vivencia a diario con los estudiantes. Entonces, le doy la palabra. Gracias. Bueno, lo que se vive a diario para esos limitantes, esas presiones, primero hay sociales, ¿no? Hay presiones sociales que las cuales ellos, pues para encajar, para poder estar, digamos, en determinados grupos, eso a ellos les genera mucha presión. Presiones familiares, las cuales también se ejercen mucho dentro del estudiante, que ayudan, pero que también de pronto generan dificultades, ¿no? Porque también esa presión que ellos sienten en que deben de presentar un nivel en cuanto a su parte académica o formación, pues deben de estar como al pie de la letra. Pero también cuando encontramos esas familias que también por esa misma presión, ellos dan esa contraparte, ¿no? De igual manera de estar alineados como con todo. Esa misma presión que ellos tienen a nivel personal en el sentido de no sentirse fracasados, de dar lo mejor, de mantener su nivel. Algunos, los que están bien posicionados, entonces siempre es como mantener en ese nivel académico. Entonces, ese reto que ellos llevan, esa parte personal en ese fracaso, de no sentirlo en algún momento, es una parte de generar mucha presión hacia ellos. Entonces, la parte económica es también bastante marcada en situaciones en que de pronto el pensar en algún momento de que sus estudios no vayan a poder ser sostenidos, entonces las dificultades familiares que hay en la parte económica, todo eso hace que el estudiante esté en esa presión a diaria. Doctora Torres, me gustaría escuchar su perspectiva. ¿Qué retos siente que están viviendo los jóvenes hoy en día que los limitan para ser líderes? Bueno, algo interesante y muy valioso lo que pues, nos dice la profe en relación con las presiones que se presentan. Uno de los aspectos que hemos notado mucho en los estudiantes que llegan, por ejemplo, al contexto universitario, son los aspectos económicos. No sé si en el Cauca pues es muy fuerte, digámoslo así, y se presenta un enfrentamiento a esa presión, y es porque hay chicos y estudiantes, por ejemplo, en instituciones que son víctimas de conflicto armado, que son personas que de alguna manera tienen una limitación muy grande, y que si uno lo analiza por ejemplo, con las necesidades básicas que aborda Maslow, ni siquiera podrían cubrir en algunas ocasiones esas necesidades de alimento, de protección, de cuidado, de techo. Entonces creo que para lo que hemos destacado, y aquí en el Cauca se presenta una presión muy alta en ese aspecto, y pues es muy importante tener presente que el estudiante de alguna manera se obliga, y los docentes, a retomar algunas creaciones, innovaciones de cómo afrontar y cómo desde la experiencia que nosotros como docentes abordamos, tenemos que ayudar para que el estudiante sea resiliente, tenga empatía y tenga sobre todo esa capacidad para gestionar esa situación que es muy compleja. Hay pues, como lo mencionaban la profesora también, presiones sociales y familiares que en el contexto de alguna manera contribuyen a que el estudiante tenga dificultades o ciertas dificultades en la toma de decisiones. Yo creo que esto es un aspecto muy relacionado con el manejo de la educación emocional, que aborda pues Vizquerra y Goleman y otros autores que nos aportan en ese proceso, y es que nosotros como maestros o docentes tenemos que responder de manera asertiva y efectiva con iniciativas en formación de innovaciones educativas que nos permitan ayudar a los estudiantes para que se enfrenten a este tipo de situaciones y que de alguna manera ayuden a que ellos tengan mayor capacidad en ese proceso de la gestión de esas emociones y el manejo pues, que se presenta cotidianamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Torres. Doctora Kudris, le pasó la pregunta.
Muy bien, dentro de los retos para promover el liderazgo en el aula, hay que contemplar también el de la diversidad de estilos de aprendizaje. Cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje diferente y eso obviamente va a dificultar que un solo enfoque funcione para todos. Entonces, el docente debe estar preparado para poder potenciar las diferentes formas que tienen los estudiantes de aprender. Otro tema importante es la falta de tiempo. Las exigencias del currículo pueden dejar poco tiempo, ¿verdad? Para el espacio de las actividades que permitan desarrollar temas, estrategias o programas de liderazgo. Es a lo que de pronto no se le da como esa trascendencia, esa importancia. Por otro lado, el tema de la resistencia al cambio. Algunos estudiantes pueden no estar acostumbrados a ese, de pronto ellos se acostumbran a un rol pasivo y muestran resistencia a asumir roles de liderazgo y el docente debe identificar estos aspectos para poderlos potenciar. Otro aspecto importante es el tema de la inseguridad personal. Muchos estudiantes pueden dudar de las habilidades de liderazgo. Eso puede ser un obstáculo para que participen activamente y puede estar relacionado también a que a veces en el aula de clase se promueven burlas, se hace matoneo y el docente no sabe cómo lidiar este tipo de situaciones, a veces las deja pasar por alto y muchos chicos pueden cohibirse de hacer presentaciones en público o de relacionarse de una manera más abierta por estos temas. Creo que la dinámica de grupo también es muy importante. El tema del relacionamiento personal, del manejo de los conflictos entre los estudiantes, hacen que se mejore este tema de la colaboración y el trabajo en equipo. Y algo muy importante a tener en cuenta, a considerar, es el tema de los recursos limitados. Ni las instituciones educativas públicas en Colombia tienen los recursos y muchos, en su gran mayoría, el 90 y pico % de los estudiantes que están matriculados en las instituciones públicas son de estrato 1 y 2. A veces se piden, de pronto se necesitan recursos para poder desarrollar ciertas actividades y los padres de familia no tienen cómo suplir estas necesidades para sus hijos y el chico se siente a veces triste por no poder responder como de pronto sí lo pueden hacer otros. Entonces, esa falta de material, de tiempo, de apoyo institucional puede limitar las oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo. Muchas gracias. Realmente que súper ilustrativos esta información que nos hace como dar cuenta, ¿no? Desde las diferentes perspectivas, tantas limitaciones que tienen nuestros jóvenes, nuestras jóvenes allá en los salones de clase, algunos que ni siquiera están pudiendo atender el colegio, tienen que trabajar para ayudar a sus familias, para sostenerse a sí mismos y a sí mismas. Es un reto inmenso el promover el liderazgo en Colombia. Incluso a veces lo vemos en que no creemos en nosotros mismos. Siempre que estamos viendo, volvemos al tema de la selección Colombia, estamos todos ahí padeciendo, siempre angustiados. Al final como que sabemos que tenemos todos los elementos y nos da ese miedo al final y no lo logramos porque hay muchos elementos también como de falta de confianza, de creer en nosotros y nosotras mismas. Algo que por eso fue que yo fundé Sí Puedo, con esa frase de que sí somos capaces, es que en Colombia sí podemos y hay muchos líderes como las lideresas que tengo aquí conmigo que han sido capaces y ahí estoy segura que no superaron 1 ni 2 retos, sino muchísimos para estar aquí sentadas hablando con nosotros. Yo les voy a contar un poquito sobre una anécdota mía, en especial algo que mencionaba la doctora Kudris sobre la autoconfianza, es que no saben presentar, es que les da miedo. Suena simpático porque yo ahora presento un montón de programas, hasta ahora también salgo en televisión, por si nos quieren ver, en Telemar Buenaventura, los sábados de 3 a 4 y media, tenemos muchos shows, les voy a contar de eso un poquito al final, cuando hablemos de las herramientas que les queremos compartir. Y ustedes me ven y que yo no parezco muy tímida, pero fíjense que en el colegio yo era la persona más tímida del salón. Si alguien de mis compañeros me ve hablando acá, dicen, pero esta será la misma.
Si era la más tímida, ni hablaba, no era, mejor dicho, la más callada. Pero un día hubo alguien, no fue ni siquiera un profesor de mi colegio, pero hubo alguien en mi vida, mi primer jefe, cuando salí a trabajar, yo era pues muy calladita, hacía todo el trabajo escrito, y un día me dijo, prepárame esta presentación. Y yo, bueno, yo la preparé, me tocó trasnocharme, yo pasé derecho en esa oficina, ni siquiera me pude ir a la casa. Me lavé la cara, se la entregué y por la mañana me dice, listo, la presentación quedó buena, después de muchas horas de trabajo. Y me dijo, ¿sabe qué? Ahora usted la va a presentar. Le doy 10 minutos, la tiene que presentar frente a toda la oficina. Y yo, ¿qué? Y dijo, sí, usted es capaz. Y yo, pues temblando, muerta del susto. Y yo no sé cómo. Y él me dijo, mire, Carolina, usted es la que sabe, conoce esta presentación mejor que nadie. Usted la lleva trabajando toda la noche, todo el día, toda la semana. Usted puede. Y yo me lancé y hice esa presentación. Y yo no sé cómo, nunca más me dio miedo hablar en público. Y la presentación salió adelante. Y fíjense que fue cuestión de que alguien creyera en mí, que alguien me dijera, hoy el empujón, ¿cierto? Te lanzan, te botan al agua y aprendes a nadar de alguna manera. Y eso me llamó la atención mucho, y es por eso que quisiera traer pues a colación la siguiente como pregunta, el siguiente tema con ustedes, y es, ¿cuáles creen que son esos retos que encuentran las y los profesores para promover el liderazgo en el salón de clase? Porque yo escucho entre lo que hablaba ahorita la doctora Kudris, es el tema económico, es que no hay plata, es que hay situaciones difíciles personales, y eso está desde el estudiante. Pero ¿qué tanto nosotros venimos ya con esto en la mente? Como maestros, como maestras. Yo, por ejemplo, no me presenté inicialmente porque quizás, bueno, asumí que todos me conocían, el primer error, pero yo soy profesora de Economía y Negocios en universidades, dicto online y en persona. Y yo lo que me encuentro es que muchas veces nosotros mismos, incluso como madre, como profesora, traemos esos prejuicios y pensamos que no hay posibilidades porque ya hay muchos retos, hay muchas dificultades. Pero de pronto, ¿cuáles son esos retos que realmente estamos trayendo nosotros como los docentes? Doctora, bueno, voy a ir con la rectora Palacios para ir en ese mismo orden. Me gustaría muchísimo escuchar cuál es su opinión de cómo ve usted, digamos, desde la perspectiva docente, el reto de promover el liderazgo en el salón de clase. Bueno, el reto desde los profesores lo veo quizás en tener el docente más herramientas, en poder descubrir esos perfiles, ¿no? Porque muchas veces de pronto tenemos esos estereotipos marcados pensando que son los estudiantes que más hablan o los estudiantes que más participan y ese es el líder, pero que a veces podemos encontrar también que hay estudiantes que son callados, que son muy receptivos y puede ser que haya un liderazgo también oculto y que entonces esa herramienta que el docente de pronto requiere para poder evidenciar y poder sacar adelante esos talentos que uno los puede llegar a pulir y a fortalecer. Entonces veo más como brindar como más herramientas y más formaciones a los profes para que se puedan dar más liderazgo. Muy bien, doctora Torres, mientras la rectora Palacios vuelve con el sonido, pero excelente punto ese, como de pronto carecen los profes de esas herramientas de conocimiento y cómo puedo promoverlo a pesar de las limitaciones. Doctora Torres, ¿qué nos puede comentar a este respecto? Bueno, te cuento que hay muchas experiencias interesantes que se abordan y se trabajan desde allí. Por ejemplo, cuento una práctica que hicimos con unas estudiantes de licenciatura. Ellas tenían que trabajar todo este tema de romper con esos parámetros que a veces tenemos nosotros, donde el estudiante se presenta y tiene que ser, por decir algo de alguna manera, el líder, el que tiene la empresa, o el hombre, o el que es, si es hombre, si es mujer. Y en algún momento hicimos un ejercicio en una de las actividades prácticas de cómo empezar a cambiar todo este panorama que tenemos a veces de manera inconsciente. Y fue bien difícil tener en cuenta, por ejemplo, para que las personas reconocieran que decíamos qué color es el que más les parece llamativo. Entonces decían las mujeres el rosado, los hombres el azul, y entonces como que desde muy temprana edad, desde el vientre, a veces traemos algunas dificultades que no nos permiten contrarrestar en ese proceso, y entonces los docentes pues tenemos que empezar a trabajar en esa parte
y en ese panorama de enfrentar a los estudiantes y a reconocer, como decía la doctora o la profe Palacios, que en algunos estudiantes hay esas habilidades y competencias de liderazgo y que de pronto no se dan a conocer. Yo creo que uno de los aspectos donde nosotros como maestros enfrentamos desafíos es especialmente en los currículos. Yo tengo por ahí en una presentación, en la hoja, la segunda hojita de presentación, un estudio que hicimos donde pudimos analizar qué universidades, por ejemplo, abordaban el tema del emprendimiento, el tema del liderazgo, y notamos que no en todas las universidades se aborda este proceso en el currículo. Entonces yo creo que eso es muy importante, junto con los prejuicios sociales que a veces tenemos nosotros y los mismos estudiantes, las mismas familias, es empezar a equilibrar todo ese proceso para que los estudiantes puedan desarrollar sus propias habilidades independientemente de los prejuicios políticos, de sexo, también hasta el mismo estrato, porque algunos dicen, no, es que como él tiene más, entonces va a ser mejor líder que el que de pronto no tiene esos recursos económicos, y no siempre es de esa manera. Entonces notábamos, por ejemplo, que para poder desarrollar ese proceso, Freire, por ejemplo, nos dice que tenemos que fomentar espacios de una educación que sea más participativa, donde el estudiante desde el aula comience a mostrar su voz, su liderazgo, a trabajar en equipo, como decía ahorita la doctora Lorena, a desarrollar esas habilidades como la empatía, como la toma de decisiones en el momento inoportuno. Están de pronto, como decía, estoy en un partido jugando y tiene que tomar la decisión si doy o no doy el pase. Entonces, son aspectos que son importantes y que de alguna manera ayudan a fortalecer también. Entonces, como maestros a veces tenemos esa resistencia a innovar, esa resistencia a los cambios, a desarrollar de pronto otro tipo de inteligencias múltiples que de alguna manera ayuden a rescatar, como hablábamos también, en la diversidad de esos talentos en el aula. Entonces yo creo que algo importante, y en ese estudio que hicimos nosotros al analizar qué universidades desarrollaban más el emprendimiento y el liderazgo, notábamos que eran muy pocos los que desarrollaban cursos como emprendimiento, como liderazgo, como comunicación, innovaciones, negociación, promoción de trabajo en equipo. Es eso, es como nosotros desde el aula, desde el mismo currículo, comenzamos a promover esas habilidades para que el estudiante asuma esos riesgos, para que muestre de alguna manera positiva la implicación que tiene el hecho de hacer parte de un equipo, la toma de decisiones para poder desarrollar los procesos tanto de comunicación como de negociación entre ellos. Entonces creo que eso es uno de los aspectos muy importantes. Muchas gracias. Yo voy a hacer una intromisión aquí, digamos desde mi perspectiva, porque es muy importante, muy interesante lo que menciona doctora Torres. Yo soy profesional en economía y negocios y la mayoría de clases que dicto son sobre justamente emprendimiento, liderazgo, estrategia. Y cuando yo dicto clases de liderazgo me da un poco de risa, porque en el mundo de los negocios eso lo llaman las habilidades blandas. Y yo soy como así, porque claro, las habilidades duras, fuertes, son las finanzas, la contabilidad y todo lo que tienen que ver como temas de procesos, cuando estamos hablando de una planta de manufactura, etcétera. Y a veces piensan que hablar de liderazgo, de gerenciamiento y de las habilidades que se necesitan, son cosas que son fáciles de aprender y les dan mucha menos importancia. Pero justamente yo le demuestro mucho a mis estudiantes, como compañías tan grandes como Amazon, como Coca-Cola. Coca-Cola, por ejemplo, lleva 100 años en el mercado, es una compañía que tiene más de 100 años y no se ha mantenido justamente por sus finanzas, ha tenido problemas financieros, problemas de números. Yo siempre le digo a mis estudiantes lo siguiente: cuando usted tiene problemas de rentabilidad, de que no está ganando plata en una empresa, eso no es una causa, eso es una consecuencia. Lo que hace mantener a una empresa en el largo plazo justamente es el liderazgo. Son las habilidades de emprendimiento, de gerenciamiento. Y es a donde yo les digo, esas son las habilidades duras, no son las blandas. Porque si usted no es un buen gerente, un buen líder, la cosa se va a pique. Y usted no tiene cómo adaptar. Y volvemos al tema de la doctora Kudris, la adaptabilidad, la resiliencia. Usted no la va a poder manejar. El mundo hoy cambia, mejor dicho, es que cambio es diario, el cambio es a cada minuto, en el mundo de los negocios, en la vida. Y lo único que no cambia es que va a haber cambios.
Entonces, en ese sentido, si no estamos listos, si no tenemos las habilidades, sacamos un negocio, un emprendimiento, se nos va abajo. A veces hacemos una idea, ahorita le preguntamos de ese tema a la rectora Palacios, que también es emprendedora, y se da cuenta que eso no es tan fácil. Eso necesita fortaleza, creer en sí mismo, y en ese sentido es por eso que me parece muy valioso lo que menciona la doctora Torres. En el salón de clase hay que traer los temas de liderazgo, hay que traer los temas de emprendimiento, no porque todo el mundo va a tener negocios, no porque todo el mundo va a ser necesariamente un líder. También necesitamos aprender porque a veces somos los que apoyamos a los líderes, los que facilitamos que un negocio se sostenga, que una organización, que un proyecto, una idea salga adelante. No siempre somos los líderes, pero podemos ser parte de ese equipo, ¿no? Entonces, me parece valioso que en el salón de clase exista eso. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo? Y por eso me metí aquí antes de darle la palabra a la doctora Kudris, y es, por ejemplo, como yo lo hago, es que si bien el currículum, que sabemos que es muy ocupado, está lleno de cosas, toca enseñar, por ejemplo, en el caso mío, si tengo que enseñar clases de economía, tengo que enseñar toda la clase de microeconomía, todos los capítulos del libro, y no me puedo pues perder ninguno porque son muy importantes, son fundamentos para que los estudiantes usen para el futuro. Trato que usando el mismo contenido de la clase, les doy posibilidades de ser líderes dentro del salón. Generamos equipos, les doy, esta semana usted es el líder, esta semana usted va a presentar, liderar este proyecto. Yo creo mucho, diseño mucho proyectos de grupo, que son los proyectos del semestre, y ellos tienen que trabajar como colectivo y denominar un líder o una lideresa para cada proyecto. Es importante generar esas oportunidades. Aun cuando no tengamos el espacio para adicionar ese currículum, tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Doctora Kudris, compleménteme con estas ideas. ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Bueno, los retos que tiene el docente en el aula son muchos y es muy importante que el docente pueda identificar a quienes tiene como estudiantes. Yo creo que lo primero es, yo sé que de pronto me va a decir, no, pero es que cómo va a conocer uno 40 personas que tienes en el aula. En total son 300 estudiantes que tengo en este semestre, pero es necesario acercarse al estudiante, identificar cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus debilidades. Y algo que permite identificar eso es cuando empezamos a organizar los grupos y actividades donde se tiene que promover esto y que se haga al azar y que esos grupos se organicen al azar y trabajarlos allí en el aula, desarrollar todos los ejercicios ahí en el aula de tal forma que uno pueda identificar ciertas falencias en los estudiantes. Los debates son muy importantes. Decirle a un estudiante de pronto, bueno, todos tienen que estudiar tales temas porque cualquiera de esos temas le puede tocar. Siempre trabajar como que al azar y escogerse estudiantes al azar para que participen. En los grupos uno siempre identifica quiénes son los potenciales líderes, pero resulta que muchos docentes nos quedamos como con esa imagen de 1, 2, 3 estudiantes y dejamos por fuera el resto. Y es allí donde nosotros tenemos que saber manejar esa situación y empezar a empoderar a esos que no conversan tanto, que no tienen tantas habilidades, para que el estudiante que está tranquilo, que de pronto tiene timidez para expresarse, pueda arriesgarse. Que el estudiante percibe en la clase que todos tenemos la oportunidad de participar. Entonces, creo que sacar estos tiempos, dedicárselos a los estudiantes es muy importante y tampoco es que demande el tiempo del mundo, ¿no? Yo creo que se pueden trabajar varias clases de esta forma y evaluarlos a todos. También es importante a veces poner un poco de freno y decir, bueno, en la próxima clase participan tales estudiantes que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en esta. Y así vas rotando esos procesos de participación, de análisis. Algo muy importante, por ejemplo, que nosotros realizamos es una estrategia institucional que se llama Libros a tu clase. Y desde bibliotecas se traen los libros
del tema que se va a abordar y uno va organizando los equipos. Entonces, también se está trabajando el tema de comprensión lectora, un análisis crítico frente a lo que tienen, discuten con los demás sobre ciertos temas y el estudiante siente que participa, que no es el docente el que llega totalmente a entregar una información, sino que puede participar y puede ayudar a la construcción de ese tema. Entonces, creo que hay muchas maneras de poder empoderarlos, porque es importante que en ese proceso de formación se incorporen estrategias de liderazgo. Toda transformación necesita líderes que tomen la bandera, que convoquen apoyos, que inspiren en ciertos entornos para conseguir las metas y que el estudiante tenga esa certeza que él también puede ser excelente, que puede hacer algo muy impactante desde su contexto en la clase. Doctora Cudris, qué interesante. Yo quiero resaltar de esa conversación el hecho de que creamos como docentes en los estudiantes y en las estudiantes. Creer es un regalo que les damos, porque como les digo, en el caso mío, cuando fue a hacer esa presentación, ¿ustedes creen que yo creía en mí? No, cero, o sea, que yo iba a poder presentar eso jamás frente a todos esos ejecutivos de la empresa y todo. Yo era la nueva, la que nada que ver, y lo logré. Pero es porque alguien confió en mí, alguien me dio ese pedacito. Y si ustedes entrevistan, yo pues que me la paso entrevistando personas, líderes en Colombia, siempre me dicen, es que a mí alguien me dio la oportunidad, es que alguien creyó en mí, alguien me dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que usted sí es capaz. Una frasecita y le cambió la vida a una persona, y tenemos líderes y lideresas que están llenando nuestro país de orgullo. Voy a hacer la siguiente pregunta que me gustaría preguntarle a todas ustedes, y es, ¿cómo impactan las limitaciones de oportunidades y liderazgo a las y los jóvenes en su desarrollo personal? Es decir, si nosotros como docentes, como dice la doctora Cudris, no le gastamos el segundito, el ratico a nuestros estudiantes, y de pronto no tenemos ese uno a uno, así sea breve, de escuchar, de interactuar, de darles la oportunidad, ¿cómo podemos impactarlos en el largo plazo? Rectora Palacios, ¿usted qué opina sobre este tema? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, el impacto a estas limitaciones serían a largo plazo pues de gran aporte, ¿no? Porque son estudiantes jóvenes que de igual manera se van a enfrentar a otros contextos, y darles a ellos esta herramienta desde su parte del colegio, de su formación de básica primaria, básica secundaria, donde ya se van a enfrentar a una universidad, darles unas herramientas a ellos donde van a ser más amplias, donde van a llevar más autonomía, donde van a enfrentarse a otros contextos, a otras situaciones, y nosotros ya frente a eso, pues ya les estamos dando un gran aporte a que ellos puedan ser más autónomos, a que puedan ejecutar ese liderazgo, a que esas semillas que se sembraron dentro de una institución educativa ya las pueden colocar ahora sí más en práctica. Entonces es bastante lo que se aportaría desde estas limitaciones a que ellos vayan a enfrentar ya a otros contextos educativos. Doctora Torres, ¿qué opina sobre este tema? ¿Qué impacto tiene fomentar o no ese liderazgo en el salón de clase? Bueno, yo creo que eso es algo muy importante, Carolina. Ahorita cuando tú mencionabas el ejemplo tuyo, decías es que yo en las clases oriento cursos, y si notas en el estudio que hicimos, las universidades que abordan el tema, en la mayoría, si no es más, están en ciencias administrativas, en finanzas, en contables y toda esta parte. Nosotros en la universidad hemos notado que el liderazgo no solamente es para las áreas empresariales, sino que también, por ejemplo, una ama de casa puede desarrollar esa habilidad de liderazgo cuando toma decisiones para llevar a cabo procesos. Puede ser que la mamá no tenga los estudios más altos o elevados, puede ser una persona que sea muy humilde en algunos aspectos, pero tiene esas características de ser líder. Entonces yo creo que uno de los aspectos importantes es que demos a conocer en el estudiante que todos tenemos esa habilidad, independientemente, por ejemplo, de la carrera que estudiemos, de en lo que estemos trabajando.
A veces nosotros les decimos a las niñas que son las que están estudiando licenciaturas, es que tú puedes ser líder como docente en el aula. Tú eres la que desarrollas, creas, implementas, innovas en el aula. Cuando uno hace esos procesos de innovación, cuando uno desarrolla esas habilidades en el estudiante, ahí ya se está dejando ese, digámoslo así, esa marca, como ahorita tú decías, tenemos que dejar un cambio, ¿sí? Tenemos que dejar una marca que diga, mire, por aquí pasó Selene o por aquí pasó Lorena y desarrolló, pasó Carolina y qué chévere que me enseñó toda esta parte y me permitió crecer como persona. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que ahorita mencionaba la doctora Lorena, y es que inicialmente uno como maestro debe conocer el estudiante. Yo también en el aula lo primero que hago es voy a determinar cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen mis estudiantes. Hay chicos que son muy teóricos, otros son más activos, otros dicen, no, profe, a mí me encanta la reflexión y le encanta desde ahí, pero es que desde la reflexión también podemos ser líderes. Entonces es eso. Y algo importante, un tip que me parece fundamental, es trabajar, digamos, con estrategias innovadoras y activas, como decíamos con Freire, por ejemplo, con estrategias de trabajo colaborativo. Hoy tú vas a ser el líder en el equipo, tú vas a ser el que comunica la información, tú vas a tomar las decisiones, tú vas a desarrollar esto, pero mañana el que está con el rol, por ejemplo, de ser líder, ya no es el líder, sino que ahora vamos a pasar a él para que él sea el comunicador y de pronto otro sea líder. Entonces yo creo que es muy importante que desarrollemos desde el aula ese ejercicio. Y precisamente hace muy poco hicimos una publicación con un doctorante con el que estábamos llevando su ejercicio de investigación y notamos la comparación que hacen las empresas, y muchas empresas, por ejemplo, le dan un valor supremamente alto a lo que es la empatía, el control de emociones, a la toma de decisiones, a desarrollar, por ejemplo, iniciativa. Y de los estudiantes, por ejemplo, vimos que no era tan alto la iniciativa. Para ellos no es importante, digámoslo así, pero cuando hicimos el análisis, las empresas piden eso, independientemente del cargo que vas a desarrollar, de cómo vas a ejercer tu rol. Creo que es muy importante. Mira que así sea una ama de casa, una persona, por ejemplo, que trabaja, un habitante de la calle, una persona que limpia los vidrios en la calle. Yo he visto acá cerca a mi casa a un señor que cuida los carros y empieza, oiga, amiga, mire, mañana va a haber tal cosa, mire que van a trabajar, van a cerrar esta vía. O sea, son personas muy, muy líderes que a pesar de que están ejerciendo una función que no es de toma de decisiones, de alguna manera van mostrando esas características. Entonces yo creo que es como ayudarle al estudiante a que despierte esas habilidades y nos muestre, como lo hiciste tú cuando dices, es que yo al inicio toda calladita, pero ahora mira, liderando todo un proceso como este. Y muchas gracias. Gracias, doctora Torres. Doctora Kudris, adelante. Bueno, Caro, las limitaciones en las oportunidades de liderazgo pueden tener un impacto significativo en el desarrollo personal de los jóvenes, y es algo que nosotros muy pocas veces como docentes contemplamos. Es necesario analizar el tema de la confianza en sí mismo. Los estudiantes pueden tener una baja autoestima y esto hace que la falta de oportunidades para asumir roles de liderazgo pueda llevar a una baja autoestima o a una percepción negativa de las propias habilidades. Si como docentes logramos empoderar a la mayoría de nuestros estudiantes, les estamos dando la oportunidad de liderar procesos y tal vez les guste y quieran seguir haciéndolo. Entonces, es importante esto para mejorar los temas de seguridad, ¿ya? Porque cuando el estudiante es inseguro, entonces sin la práctica y el reconocimiento de situaciones de liderazgo, los jóvenes pueden dudar de las capacidades para tomar decisiones. Entonces, esto es importante a la hora del desarrollo de las habilidades. Falta de experiencia. Hombre, nosotros aprendemos en el proceso y nos convertimos en líderes en el proceso, a partir de una determinación personal, a partir de convencernos, porque creo que primero tenemos nosotros que convencernos de que vamos a hacer eso, meternos
ese reto en la cabeza para poder desarrollarlo. Y se lo digo porque pues yo lidero muchos procesos en diferentes redes académicas y científicas, y también he liderado procesos de investigación en grupos durante todos estos años. Pero resulta que una cosa es mi experticia en los grupos y también en potenciar los CIVILAC de los investigadores, pero otra cosa era el tema de la creación de un centro de investigación. ¿Por qué toco el tema? Porque a pesar de mi trayectoria y de la experiencia investigativa en 15 años, yo no había tenido la oportunidad de la creación de un centro. Y cuando a mí en el mes de diciembre, la decana de la universidad para la que trabajo me dice, tú vas a dirigir este proceso y vamos a crear el centro, yo tuve que meterme en la cabeza primero de que era capaz. O sea, fue un proceso de asimilación para poder empezar, para poder después devorarme las normas, comprender todo el contexto en el marco del que se iba a desarrollar y justificar por qué, pero era un proceso de estudio permanente. Fue algo en medio de lo que manejo novedoso para mí, pero uno tiene que creerse el cuento. Entonces, la falta de experiencia la vamos a tener todos en algún momento de nuestras vidas cuando empezamos a liderar algo, pero eso no puede ser la limitación, ¿ya? La ausencia de la experiencia en el liderazgo puede limitar algunas habilidades críticas como la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, y esta es una barrera que tenemos que mejorar. La desconexión con habilidades interpersonales, entonces no participar en actividades de liderazgo puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales y la empatía. Es necesario nosotros analizar cuáles son esos chicos que menos participan en el aula de clases y de alguna manera asignarles un rol para que los podamos involucrar. Entonces, aquí ya empiezan otros temas importantes a considerar, y es la motivación y el compromiso. Siempre llevar al estudiante que piense con una perspectiva de futuro, no solamente en que yo me estoy formando ahora porque quiero ser bachiller, sino formarme con una calidad, con unos procesos de liderazgo que me van a servir de cara a una universidad o a un mundo laboral. Entonces, siempre llevarlos a pensar más allá y que tengan una actitud positiva frente al cambio y a la innovación, y aprovechar al máximo estos contextos. Entonces, como para concluir en este aspecto, creo que las limitaciones en las oportunidades de liderazgo pueden tener efectos duraderos en ese desarrollo personal de los jóvenes. Nosotros tenemos que fomentar espacios inclusivos y accesibles para el liderazgo, no solamente fortalecer las habilidades de confianza, sino también pues preparar a los jóvenes como ciudadanos activos, comprometidos con sus comunidades, que tomen iniciativas en los diferentes contextos donde se desenvuelven. Wow, valiosísimo ese aporte, doctora Kudris, porque habla de tanto, ¿no? Desde la perspectiva psicológica, el impacto que tiene no permitirle a nuestra juventud que tenga esas posibilidades. Alguna vez, con que uno haya podido liderar algo, por ejemplo, para mí les voy a compartir, y es parte de la pregunta que le voy a hacer a mis panelistas, ya tratando de cerrar un poco el primer foro de este tema, y es, les voy a contar que, por ejemplo, desde el punto de vista del colegio, una oportunidad que fue muy valiosa para mí, para marcarme como que con la convicción de que yo sí podía ser líder, siendo tan tímida como les conté, fue que hicieron una obra de teatro y me dijeron, ¿quién quiere diseñar una obra de teatro, liderar el equipo? Y nadie levantaba la mano. Nadie levantaba la mano, y era diseñar todo, la obra de teatro, el script, todo, dirigir, encargarse pues de los diseños, todo. Nadie quería alzar la mano, y de pronto una profesora, me acuerdo tanto, que me dijo, Carolina, ¿por qué no lo hace usted? ¿Yo? O sea, sí, yo sé que usted es capaz, y simplemente lo hizo. Yo, quizás esa
acción me permitió más adelante, cuando tuve esa presentación, de pronto reflejarme en ese momento en el colegio y decir, oiga, pues si yo fui capaz de hacer eso, yo creo que eso no me debe quedar tan grande. Una oportunidad, un evento en el que me permitieron ser líder de algo que era parte de la tarea, era una actividad de la clase, me facilitó eso. Le quiero hacer la pregunta a ustedes tres. ¿Recuerdan algún momento en el colegio en que les dieron esa oportunidad o tuvieron un evento de liderazgo que pronto las marcó para lograr llegar a donde ustedes han llegado en sus carreras? Rectora Palacios. Sí, yo fui muy participativa en la parte deportiva y entonces asumía mucho el tema de liderazgo en el equipo. Practico mucho el baloncesto, entonces manejaba muchas estrategias como equipo, liderazgos entre compañeros, compañeras. Eso me llevó en todo mi recorrido como a ir alimentando y toda mi trayectoria, y siempre he estado pues allí como en ese ámbito, ¿no? Me gusta fortalecer esas habilidades y estar siempre a la vanguardia de todo. Y eso me ayudó mucho a despertar y a estar en todo este tema de liderazgo. Y en cualquier momento que me digan hay que hacerlo, como el foro que me dijeron, profesora Liliana, rectora, ¿está lista para un foro? Yo, bueno, es primera vez, pero listo, estoy lista para hacerlo y para enfrentarlo. Entonces, como decían otras dos colegas, es enfrentar uno y saber manejar todas esas situaciones en su momento, ¿no? Pero claro que sí. Muchas gracias, qué linda intervención. Doctora Torres, ¿usted qué nos cuenta de su experiencia? Bueno, te cuento, Carolina, que cuando yo estaba en pregrado y comenzamos procesos de investigación, yo admiraba muchísimo a mis maestros y yo decía, oiga, qué chévere uno llegar a ser investigador, pero yo lo veía como decir era un sueño imposible. O sea, yo nunca me imaginé. Yo decía, qué rico, pues bonito, lo admiraba muchísimo, pero yo decía, de allá para llegar, eso es muy difícil porque es muy complejo los procesos de investigación, es muy profundo, es un análisis donde uno tiene que leer muchísimo. Y mírame, hoy yo estoy súper feliz. Ahora yo hago parte también de del equipo de docentes de la Unidad Autónoma en investigación, dirijo uno de los grupos que están también en la Unidad Autónoma, que es el grupo de investigación en ciencias sociales y humanas, y hoy en día ya como docente investigadora asociada, reconocida por mis ciencias, yo decía, no, yo digo gracias, de verdad la vida es maravillosa y me trae acá, y como que yo siento también, Carolina, que cuando uno se propone, como decía ahorita la doctora Lorena, si uno se propone y uno es consciente de que puede hacer las cosas, lo logra, ¿sí? Entonces no es sino poner, yo trabajo en una fundación que se llama Simiente Consciente y en este ejercicio enseñamos mucho a la formación de ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pensamos. Entonces, si yo pienso que puedo ser líder y lo digo y lo hago, pues la coherencia está dada y creo que el universo le permite a uno contrarrestar y tener como impulso ese resultado. Pero si yo en algún momento pienso que quiero ser, pero como que dudo y empiezo, no, yo no voy a ser capaz, yo no sé qué, y empiezo con mis prejuicios, entonces no se va a lograr desarrollar ese proceso. Entonces creo que es un reto muy grande el estar aquí sentados pues con este proceso, el llevar a cabo ejercicios de investigación que no son nada fácil, pero se logran las cosas y creo que cada uno es eso, creamos, ¿no? Creamos de verdad en cada uno, como decíamos ahorita, la autoeficacia, la autoeficiencia, la autoestima, el querer participar, eso es muy importante y sobre todo esa toma de decisión de que soy capaz y lo voy a impulsar y hago y llevo las cosas hasta el final. Maravilloso, doctora Torres, espectacular ese aporte. Doctora Kudris, cuéntenos de su experiencia, que la marcó en el colegio o en otro momento que la llevó a alcanzar estos sueños de su carrera. Bueno, realmente recuerdo una experiencia muy particular en matemáticas. Recuerdo que cuando yo estaba, bueno, primero que todo cuando estuve en la primaria, izaba la bandera con frecuencia.
y recibí lo que ahora se llama matoneo por parte de mis compañeras. Una vez me encerraron para que yo no saliera a izar la bandera y nadie se daba cuenta, y yo callada pues siempre en mucho silencio dejé pasar todos esos abusos de golpes, y sí, y en ese entonces pues no se hablaba de matoneo ni nada de esto, y era diferente el manejo, ¿no? A pesar de todo, yo seguía concentrada en mi proceso, y eso no fue motivo para que dejara de ser buena estudiante. Entonces había un tema ahí también de determinación personal. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención en el bachillerato. Cuando yo llegué a sexto, estudiábamos en una escuela, en un colegio público, y éramos 60 estudiantes en un aula, no habían pupitres para tantos estudiantes, y estábamos en el piso literalmente. Eso era muy diferente al colegio del que yo venía en la primaria. Y el colegio de la primaria era solo de niñas, este era ya un colegio mixto, entonces ya también el relacionamiento es diferente, ¿no? Entro yo al bachillerato y me convierto en la peor estudiante en sexto grado. O sea, el rendimiento académico se vino totalmente abajo. Y yo no le entendía al profesor, quien inspiraba demasiado miedo, entre otras cosas, para enseñar matemáticas. A nosotros nos cambian el profesor de matemáticas cuando estamos en octavo, y yo vuelvo a ser una excelente estudiante, y ese profesor explicaba de una manera que se comprendía, y él empezó a darme la oportunidad para que hiciera los ejercicios públicamente. Y recuerdo que en los casos de factorización yo hacía todos los ejemplos, desarrollaba todos los ejercicios de una manera perfecta, pero les dedicaba mucho tiempo. Yo volví a sentir la pasión por estudiar algo. Entonces, esa oportunidad estuvo en ese profesor, y creo que yo enrumbé otra vez mi excelencia académica allí. Pero a que no saben, me volví a encontrar con el profesor al que le tenía miedo en 11, y volví a ser esa mala estudiante en 11. Entonces sí importa mucho lo que hacemos como maestros en la clase, definitivamente. Les quiero compartir por aquí unos comentarios muy lindos que nos están haciendo llegar desde las redes, que nos están siguiendo. Como les cuento, este episodio igual va a quedar grabado para que lo compartamos, estas experiencias, este conocimiento. Por aquí le mandan un saludo especial a la rectora Palacios, que la están siguiendo por aquí también en el episodio, para que vean, lo ha hecho súper bien, está ganando aquí seguidores. Entonces, bueno, voy a proceder con, le doy las gracias a Angélica Escobar, nuestra compañera, a Erika Palacios también, que nos está acompañando, y a los demás que están en este episodio, para que ahora le sacamos un ratito a mirar qué herramientas tenemos que podemos utilizar para llevarnos, y así de esta manera cerrar este primer foro sobre liderazgo en el salón de clase, porque tendremos la segunda parte, no se preocupen, esto sigue el mes entrante, ya les mandaremos la fecha con anticipación. ¿Qué herramientas tienen los estudiantes para superar problemas personales? ¿Qué estrategias pueden seguir? ¿Qué herramientas hay online? Yo les voy a hablar un poquito de algunas de las herramientas, y luego le doy la palabra a nuestros panelistas para que nos complementen. Yo de pronto quise traer a colación algunas de ellas. Por ejemplo, hoy en día, en la época que yo crecí estudiante de colegio, no existían esto de los podcasts, uno le tocaba escuchar la radio y lo que salía, eso que internet, ni que podcast, ni que YouTube. Y ahora hay tantas cosas, hay podcasts que uno puede escuchar. Yo soy una fanática de los podcasts, me la paso estudiando, escuchando, y como yo enseño liderazgo, también escucho muchos podcasts de liderazgo. Por ahora les voy a dejar unos que les recomiendo, están todos en español, pero también tengo en inglés para el que quiera ir de paso, practica multitarea, practica inglés y a su vez escucha temas de liderazgo. Tengo unos espectaculares, me pueden escribir a través de mis correos aquí que les voy a dejar más adelante. Por ejemplo, TED en español. TED es una serie de conferencias en que invitan expertos y expertas a nivel mundial en diferentes temáticas. Son líderes y lideresas inspiradores del África, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, donde comparten experiencias desde el punto de vista investigativo, educativo, empresarial, cognitivo,
Ustedes solo tienen que entrar y buscar el tema que les gusta. ¿Les llama la atención los negocios como a mí? Vayan y busquen una charla. ¿Les llama la atención el tema de ciencia en psicología como la doctora Kudris? Van a encontrar charlas de expertos y expertas alrededor del mundo en español. Si están en inglés, tienen subtítulos, pongan CC y ahí aparecen. También hay otras charlas, como por ejemplo una que se llama Liderazgo Hoy con el conferencista internacional Víctor Hugo Manzanilla, muy recomendado también, si lo pueden encontrar dentro de sus aplicaciones de podcast, está por Spotify. Muchas de estas aplicaciones tienen comerciales, otras son gratis, de pronto ustedes están suscritos, pero también es valioso que a veces van en el carro, van en el bus, en el Transmilenio, como me tocaba a mí en Bogotá, van escuchando, aprendiendo un poquito sobre liderazgo. Es un tema que se puede aprender. Nadie nació necesariamente líder o no líder. Podemos aprender a ser líderes, es la magia de este tema. Nosotros, como les contaba al principio, tenemos por Telemar Buenaventura un programa que se transmite, sí, por televisión los sábados de 3 a 4:30, pero también lo tenemos en diferido. Están todos los videos en Facebook, @devolverconciencia, encuentran todos nuestros videos. Ahí entrevistamos personas como las líderes que nos acompañan el día de hoy. Les preguntamos sobre sus vidas, cómo llegaron a ser quien son hoy, cómo llegaron a escoger sus carreras. Y se van a dar cuenta que no fueron caminos fáciles. No es una línea recta, yo nací y sabía que iba a ser economista. No, es un día que me tropecé con algo, alguien me dijo, me sugirió, y cómo llegué a aprender eso, cómo desarrollé las habilidades para lograr escoger mi carrera. Aquí hay muchas historias de liderazgo, de motivacionales, de personas que han alcanzado grandes metas y superado importantes retos en la vida. Los invitamos a que vean este programa. Aquí les estoy dando los QRs de nuestros canales de Facebook, de Si Puedo. Ahorita les voy a mostrar la página donde pueden encontrar también mucho material interesante. Nuestro canal de YouTube está lleno de historias interesantes de personas que han llegado a tener doctorado, como la doctora Kudris, la doctora Torres. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo lograron superar tantas barreras que a veces pensamos que tenemos en Colombia para hacerlo? Cuando entran a Si Puedo, que están en el QR cerca donde dice Si Puedo, hay un QR ahí, pueden entrar en mi página, la página que hemos creado en nuestra iniciativa. Ven una sección que se llama Historias, que tiene una manito así. Bueno, ahí van a encontrar historias súper inspiradoras de personas tan talentosas y que tengo, de las que tengo mucho aprecio, como la doctora Kudris. Perdón, ella es una de las miembros que nos escribió la historia de su vida, cómo ella llegó a ser hoy en día doctora en educación, siguió el camino de la psicología, esos retos que ella vivió. Léanse esas historias se pueden imprimir, llevar al salón de clases. Podemos generar un día, sacarle un ratico a una clase como maestros y maestras y hablar de colombianos y colombianas que han roto el molde, que han hecho cosas espectaculares. Podemos discutir esas historias, son 2 paginitas, podemos hacer preguntas. Yo también voy próximamente, de pronto para el siguiente capítulo, tendré unas guías de discusión para que ustedes tengan también qué pueden discutir en el salón de clase, preguntas que se pueden hacer, porque parte del liderazgo como individuo nace del autoconocimiento, de la autorreflexión. Si yo veo un líder, una lideresa, alguien que me inspira, yo cómo puedo de pronto usar eso para mi caso. Y aunque no hablemos con cada estudiante uno a uno porque no tengamos el tiempo, le podemos abrir un espacio de autorreflexión con modelos inspiradores que no son solamente de Alemania, de México, de Estados Unidos, sino colombianos y colombianas que se ven como nosotros, que crecieron bajo las mismas condiciones, que han pasado por los retos similares. En esta página encuentran mucho más, eventos como este que tenemos hoy, campos de estudio, becas, idiomas, cómo estudiar, cursos gratis, bueno, tanta cosa, pero como hoy no tengo tanto tiempo, pero busquen esas historias inspiradoras allí. Y un mensaje muy importante que les quiero dejar antes de cerrar con mis panelistas es que el liderazgo no tiene un rostro definido. Todos y todas podemos ser líderes. Esa es la belleza de este tema. Quiero pedirle el favor a cada una de las panelistas que para cerrar le deje un mensaje a nuestra audiencia, a las y los profes, con este mensaje que les dejamos aquí de que realmente todos y todas tenemos la oportunidad de serlo, si nos dan la oportunidad, y por qué no, dennos la oportunidad en el salón de clase. Una oportunidad pequeñita puede crear un cambio inmenso en la vida de cualquier persona. Entonces, le voy a dar la oportunidad a la rectora Palacios para que se despida de la audiencia y dé su último mensaje para las y los profes que nos acompañan hoy o en el diferido. Muchas gracias por este espacio. Muy contenta de haber participado en el liderazgo en las aulas, y tenemos una gran responsabilidad desde nuestro contexto, desde nuestros salones de clase, nuestras aulas,
poder liderar estos espacios para que podamos llevar a nuestros jóvenes. Perdimos un poquito el sonido de la doctora Palacios. Un segundito. Bueno, voy a darle la palabra a la doctora. Bueno, ya volvió, rectora Palacios, ya volvió el sonido. Por favor, adelante. Gracias. Para cerrar, dejar que desde las aulas de clases tenemos todas esas herramientas para poder nosotros potencializar a nuestros jóvenes, para que puedan ser líderes, lideresas potentes en todo su contexto. Gracias. Gracias, rectora Palacios. Doctora Torres. Creo que la doctora Torres está ahorita con problema de conexión. Bueno, sí, parece que sí. Doctora Kudris, adelante. Muy bien. Las instituciones educativas, los colegios privados, las universidades ofrecen muchas herramientas y es importante que los estudiantes acudan a ellas. El tema de la consejería escolar, el apoyo psicológico que se ofrece desde los colegios, las universidades, suelen tener consejeros que ofrecen sesiones individuales para apoyar a los estudiantes en abordar esos problemas personales, emocionales y de estrés o de cualquier otra índole que puedan tener. Hay muchos colegios y universidades que están desarrollando programas de liderazgo en los que realizan talleres, seminarios. Es importante que los estudiantes puedan aprovechar todos estos espacios. También organizan clubes y organizaciones estudiantiles, participen de ellos. Por ejemplo, nosotros a partir del trabajo que venimos haciendo con la OWSD, empezamos a trabajar las mentorías juveniles en las que están muchos jóvenes de todo el país, sobre todo de esas zonas de difícil acceso, en el cual estamos trabajando precisamente procesos para que ellos tengan una mejor orientación vocacional y descubran su vocación científica a partir del área de conocimiento que les gusta. Y es un programa maravilloso al que también invitamos en próximas convocatorias a ser parte. El tema de un manejo adecuado de las actividades extracurriculares. Los chicos deben aprender a invertir ese tiempo libre en actividades culturales, deportivas, entre otras, también académicas, ¿por qué no? Aprovechar todas las charlas y conferencias que nos ofrecen las universidades, pero también hay muchos cursos en línea en plataformas como Coursera, como edX, entonces hay webinars, conferencias virtuales, las universidades tienen una cantidad de MOOC que ofrecen de manera gratuita, hay que cursarlos. Entonces, hoy tenemos también apoyos en grupos, en redes sociales, también recursos de ayuda como libros, artículos en línea. Hoy en día tenemos más información que hace 20, 30 años. Vamos a aprovechar esos recursos. No te escuchamos, Caro. Gracias, sí, yo aquí se me olvidó remover mi micrófono, perdón. Gracias por esa participación, esas contribuciones. Les quiero poner otro mensaje muy lindo que nos dan para aquí el colectivo Raíz, alguien muy especial que por ahí nos acompañó en un momento dado también como parte de nuestro programa, que ayudándonos a inspirar a más jóvenes a ser líderes, a conseguir sus sueños gracias a la educación, porque ese es el objetivo que tenemos desde Sí Puedo, devolver conciencia, y agradecemos nuevamente todo el apoyo que nos ha dado Buenaventura Bilingüe, como institución que ha facilitado el proyecto Empower Up, que no solamente quiere apoyar esos colegios como el de Amigos de la Ciencia, que nos está hoy representando la rectora Palacios, sino que también queremos pues agradecerle a la Embajada de los Estados Unidos que ha facilitado el poder llevar a esos jóvenes a Bogotá, que conozcan la universidad, presenten sus proyectos, tienen mucha emoción de eso que viene para ellos y para ellas. Gracias por los comentarios y el apoyo. Doctora Torres, como se nos quedó un poquito congelada, le voy a dar la oportunidad para que se despida la audiencia y les deje también un mensaje a las profes y los profes que están por allá trabajando día a día con nuestra juventud de Colombia. Bueno, muchas gracias, Carolina, doctora Lorena, profe, también, pues digamos, en este proceso donde desarrollamos estas habilidades, importante tener en cuenta el desarrollo personal. Yo siempre pienso que primero estoy yo, internamente debo quererme yo, segundo yo, tercero yo y después los demás. Cuando yo estoy primero, entonces empiezo a abordar estrategias, por ejemplo, como la meditación,
como el manejo de la autoestima, como el trabajo asertivo hacia sí mismo. Entonces, una sugerencia es que cada uno de nosotros busquemos esas herramientas, ya sea escalas valorativas para ver en dónde estoy como más regular y tengo que mejorar. Y los invito también a que de pronto desde Simiente hacemos estrategias y acompañamiento. Ellos pueden entrar a hacer meditaciones, por ejemplo, y en algún proceso como el yoga y toda esta parte, también eso permite crecer internamente y desarrollar la personalidad y de alguna manera crecer en ese aspecto que es el liderazgo. Entonces, muchas gracias por la invitación, Carolina, doctora Lorena, muchas gracias también por hacer parte de este proceso, por invitarme a participar, muy contenta y muy pues halagada de estar en este espacio maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Torres. Bueno, como ustedes bien saben, vamos a vernos entonces el mes entrante, la segunda parte de nuestro foro. Este fue el primero que realizamos, que espero que haya sido de utilidad e interés para todos y todas ustedes. Habrá mucho más. La siguiente ocasión vamos a enfocarnos no solamente, vamos a pasar de hablar del individuo al grupo, a cómo trabajar con el colectivo, con otros y otras para fortalecer ese liderazgo en el salón de clase, facilitar el trabajo en equipo entre los estudiantes. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas a devolverconciencia@gmail.com, que siempre vamos a estar aquí. Tenemos muchos otros programas en nuestras redes y los esperamos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.